Hola mis queridos amigos y amigas de todas las latitudes y estos horarios. Hoy vamos a empezar a hablar de las vacunas, el tema del momento. ¿Se va usted a vacunar? ¿No se va usted a vacunar? ¿Cuáles son los argumentos suficientes que usted tiene para vacunarse o no vacunarse? Evidentemente, la desconfianza frente a la vacunación nos sitúa nuevamente en el tiempo que estamos viviendo y en la poca credibilidad que se le otorga al discurso científico porque se lo considera manipulado y, hay que decirlo, por parte de algunas personas como malintencionado. ¿De dónde vienen los temores frente a las vacunas? ¿De dónde viene la confianza? Me temo que unos y otros vienen del mismo lugar, de la historia. Así que vamos a tratar de solucionar con historia lo que con historia se ha construido. Diremos que antes de la Edad Moderna, la mayoría de los padres tenían que pasar el dolor de ver morir a varios de sus hijos presa de enfermedades altamente contagiosas y que parecían ser imposibles de contener, solucionar o regular. Todo esto rápidamente cambiaría justamente y a partir de el momento significativo en que Edward Jenner observó que en los campos donde se había esparcido la viruela, las mujeres que mantenían un mayor contacto con las vacas se veían frecuentemente libres del ataque del virus y cuando lo recibían este era mucho menos letal. Jenner realizó un experimento raspando el brazo de un niño de 8 años llamado James Philip con un material de una llaga de viruela bovina en una de estas mujeres que estaban ordeñando vacas. Luego replicó el mismo experimento, pero esta vez agregó una pequeña cantidad de viruela al mismo niño. Él esperaba que el procedimiento inmunizara al niño contra la mortal infección de la viruela. De hecho, lo hizo. De esta manera, Jenner estaba dando origen a los primeros estudios sobre la viruela. Este tipo de experiencias nos parecen hoy en día salvajes, específicamente porque se hace directamente sobre el paciente al que no se le ha consultado ni se le han explicado los riesgos del estudio. Pero era tal la desesperación de Jenner que no vio otra salida inmediata para hallar soluciones. Lo cierto era que mucha gente se estaba muriendo de viruela y si su hipótesis funcionaba, esa hipótesis de que las mujeres que habían estado expuestas con regularidad a la viruela bovina presentaban síntomas menos fuertes e incluso algunas no los presentaban, entonces sí, eso podía señalar que la exposición de un organismo sano al elemento patógeno podría ayudar a que el organismo sano creara los anticuerpos necesarios para combatir el virus. Obviamente eso suponía regular las dosis y tener en cuenta un amplio número de cuestiones para ayudar a vencer una enfermedad que, a más de letal, se había mostrado ampliamente mutiladora. No eran pocas las personas que quedaban completamente desfiguradas por las viruelas cuando lograban sobrevivirlas y algunas quedaban afectadas en sus órganos internos. La viruela que se vio posible controlar con esta vacuna dio curso rápidamente a una serie de experimentos de primer nivel que la llevaron incluso hasta las colonias americanas. Inocularse la viruela se volvió parte de la rutina de salud de las mayores poblaciones. Pero esto no solo se cumplió para el caso de la viruela, se cumplió también para otras enfermedades graves de carácter mortal y que por tanto se consideraron absolutamente terribles.
Así vamos a encontrar cómo de los inicios del siglo XX, los padres se abalanzan a buscar soluciones para sus hijos. Después de todo, hubo una época en que la difteria era una enfermedad infantil muy temida, quizás la más temida porque cobraba más de 10.000 vidas al año en los Estados Unidos. Y durante los años de 1920, la difteria, gracias a la vacuna, pudo ser fuertemente contenida. En los años de 1940 y 1950, el objetivo fue la poliomielitis, una enfermedad que mataba o lesionaba de por vida a quienes la sufrían. En este determinado momento también apareció otra plaga que fue el sarampión. El sarampión se extendió rápidamente, afectando a 500.000 de niños en Estados Unidos cada año. El sarampión tiene unos rezagos, unas secuelas ampliamente incapacitantes. Así que lograr derrotarlo fue algo verdaderamente inmenso para la humanidad. Las vacunas han avanzado de una manera más bien lenta pero segura. Después de los primeros avances contra la viruela de 1796, hubo que esperar 100 años hasta que el doctor Louis Pasteur demostró que la enfermedad se podía evitar al inyectar a los humanos con gérmenes debilitados de la cepa de la misma. En 1885, el doctor Pasteur utilizó entonces sus conocimientos acumulados para dar curso a la creación de vacunas verdaderamente eficientes. El doctor Jonas Salk y el doctor Albert Sabin lograron entonces lo que se conoce como los avances más importantes, entre ellos la vacuna de la poliomielitis inactiva y la vacuna de la poliomielitis activa, relativamente cerca una a otra. Sus descubrimientos han salvado a un número incontable de niños en todo el mundo de la poliomielitis, una enfermedad que con frecuencia deja a los niños amarrados a una silla de ruedas o a muletas de por vida. Actualmente se considera las vacunas como el mayor éxito de la medicina moderna, no tanto por lo que pueden hacer por cada individuo como lo que hacen por la colectividad. Gracias a las vacunas se pudo declarar en 1977 finalmente erradicada la enfermedad de la viruela. La poliomielitis se eliminó oficialmente en Estados Unidos y en el resto del hemisferio occidental en 1991, mientras que se reportaban de 13.000 a 20.000 casos de poliomielitis cada año en los Estados Unidos antes de la disponibilidad de la vacuna. No se reportó ningún caso en el año 2000. A pesar de que hubo 12.000 muertes causa de la difteria en Estados Unidos en 1921, muchos antes de la disponibilidad de la vacuna, solo hubo un caso de difteria reportado en 1998. La lista de enfermedades graves que se han reducido dramáticamente gracias a las vacunas es verdaderamente ilustrativa. Y vamos a seguir hablando de ella, como también vamos a empezar a hablar del otro discurso. Un discurso que a veces tendemos a, digámoslo así, tendemos a desconocer o tenemos a ridiculizar o a por debajear
porque es el discurso que va en contravía. Ese discurso no sale del aire. Ese discurso también tiene soportes para tratar de darles a ustedes la mejor respuesta posible, para que ustedes entiendan por qué hay personas que consideran todavía hoy que las vacunas no son una buena respuesta a los fenómenos pandémicos como los que estamos teniendo. Hablaremos más adelante de las vacunas que han fracasado. Espero nos sigan en esta serie. No va a ser muy larga, pero sí esperamos sea muy interesante, y también esperamos que ustedes nos dejen sus comentarios sobre otras posibles series que les puedan llamar la atención. Nos escuchamos.